A 11 días de que terminó el Mundial y antes de que termine el año, vamos a repasar los datos más relevantes que nos dejó Qatar 2022. Qatar es el primer país de Medio Oriente en realizar una Copa del Mundo y el tercero del continente asiático en hacerlo. Los primeros fueron Corea del Sur y Japón, que compartieron en el Mundial de 2002. También se convirtió en el país más pequeño en albergar una Copa del Mundo. El país anfitrión prohibió todo tipo de apoyo o demostraciones a la comunidad LGTBI. Ecuador es la primera escuadra en ganarle a la selección local del Mundial en un partido inaugural, ya que le ganaron 2-0 a Qatar. Alfonso Davies hizo el primer gol de Canadá en mundiales a los 69 segundos de iniciado el partido contra Croacia. España goleó a Costa Rica 7-0. La última vez que una selección había anotado 7 goles en un partido mundialista fue en Brasil 2014 y fue Alemania a Brasil en las semifinales. Costa Rica le ganó a Japón con el único tiro al arco y fue gol. Los japoneses dominaron todo el partido. Francia rompió la maldición del campeón, tras que Francia en 2002, Italia en 2010, España en 2014 y Alemania en 2018 quedaran eliminadas en la fase de grupos. Arabia Saudita le rompe la racha de 37 partidos sin conocer la derrota a la selección de Argentina, ya que le ganó por 2-1 en el primer partido del Mundial para ambas escuadras. Guillermo Ochoa se convirtió en el primer arquero mexicano en parar un penalti para México desde la Copa del Mundo de 1930. Robert Lewandowski hace su primer gol en mundiales luego de fallar un penal en el primer partido contra México y el gol se lo hizo Arabia Saudita en el segundo partido del grupo. Lewandowski ya tenía un mundial sin anotar gol. Qatar registra la peor presentación de una selección anfitriona, al perder sus 3 partidos y sin conseguir ningún punto y anotando solo un gol. México queda eliminada de la fase de grupos tras clasificarse a octavos de final en 9 mundiales consecutivos. La última vez que quedó eliminada en la fase de grupos fue en Argentina 78. Australia se clasifica a octavos de final por segunda vez en su historia. La primera vez fue en Alemania 2006 y en ambos certámenes fue eliminada por el campeón del torneo. Alemania queda eliminada en la fase de grupos por segundo mundial consecutivo. Dani Alves de Brasil se convirtió en el jugador más longevo en disputar un partido mundialista con 39 años y 210 días de vida en el Brasil versus Camerún por la tercera jornada de la fase de grupos. Es el récord de un jugador de cancha porque guardametas han participado con edades más altas. Aliou Cissé, entrenador de Senegal, hace historia al clasificarse por segunda vez a su selección a los octavos de final de un mundial. En 2002, cuando clasificaron por primera vez, él era el capitán de aquella escuadra. Hoy en 2022 se clasifica por segunda vez y él es el técnico de la selección. Gonzalo Ramos se convierte en el primer portugués en hacer un hat-trick en un partido de mundial, al anotarle 3 goles a Suiza en los octavos de final. Weberton Pereira, tercer portero de Brasil, entra por Alisson al minuto 80 en el partido de Brasil contra Corea del Sur, en los octavos de final, y así los 26 jugadores de la verde amarela tuvieron actividad en Qatar 2022. Japón queda eliminado de Qatar 2022 contra Croacia al caer en penales. Al final del encuentro todo el equipo y el director técnico se acercaron a los aficionados a pedirles perdón por la eliminación, haciendo la reverencia como muestra de respeto y disculpas. España pierde en los penales contra Marruecos. España tiró 3 penales y los 3 falló. Luis Enrique es destituido como director técnico de España tras la eliminación en octavos de final. Hansi Flick es ratificado como director técnico de Alemania. La escuadra teutona quedó eliminada en la fase de grupos, pero la Federación Alemana de Fútbol confía en el trabajo del alemán con la selección. Croacia alargó su registro perfecto en definición por penales en la Copa del Mundo. Los croatas disputaron 4 tandas de penales en mundiales con 100% de efectividad. Lionel Messi superó a Gabriel Omar Batistuta como máximo goleador histórico de la selección argentina en mundiales, con 13 anotaciones. Marruecos se convirtió en la primera selección africana en clasificarse a las semifinales de un mundial, al ganarle a Portugal 1-0 en los cuartos de final de Qatar 2022. Tite presenta su carta de renuncia como director técnico de Brasil tras la eliminación de la verde amarela en penales contra Croacia.
Van Gaal deja de ser técnico de los Países Bajos tras la eliminación con Argentina. Messi anota de penal contra Croacia y se convierte en el máximo goleador de los mundiales para la selección argentina. Messi superó a Lothar Matthäus en presentaciones mundialistas con 26, mientras que el récord anterior era de 25 del alemán. Julián Álvarez, de 22 años y 316 días, es el argentino más joven en marcar en una semifinal de la Copa del Mundo desde 1930, cuando anotaron Peuzele con 21 años y Scopelli con 22. Lionel Messi se convirtió en el primer jugador en toda la historia de los mundiales en marcar en fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final de un mundial. La albiceleste batió su propio récord como el seleccionado con más definiciones por penales ganadas, 6 en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA, sobre 7 disputadas. Triunfó en el 86% del total. Triunfó versus Yugoslavia con un 3-2, un 4-3 versus Italia en 1990, 4-3 versus Inglaterra en 1998, 4-2 versus Países Bajos en 2014, 4-3 versus Países Bajos en 2022 y 4-2 versus Francia en el 2022. La única caída fue 2-4 versus Alemania en el 2006. El campeón de Qatar 2022 se convirtió en el equipo con más penales pateados en una Copa del Mundo, 5. 4 fueron convertidos y 1 fue atajado. Superó a Portugal en Inglaterra en 1966 y a Países Bajos en Argentina en 1978. Argentina abrió el marcador en los 7 partidos del Mundial de Qatar 2022. 4 partidos los ganó, 2 los empató y 1 perdió. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mantuvo su valla invicta en los primeros tiempos del certamen. Recibió 7 goles en el segundo tiempo y 1 en el alargue. Lionel Scaloni se transformó en el primer seleccionador argentino en ganar la Copa América y luego la Copa del Mundo de la FIFA. Mbappé hace 3 goles en una final del mundo. Es el segundo jugador que lo logra en la historia. Francia llega a su segunda final consecutiva en un mundial. No se daba desde 1998 cuando Brasil llegó a la final de Francia 1998. Fue la Copa del Mundo con mayor cantidad de anotaciones, 172, con 2.69 de promedio por juego. Superó los 171 goles marcados en Francia 98 y Brasil 2014. Argentina gana su tercer Copa del Mundo en Qatar 2022.